Entonces, bueno, pues parte de mi trabajo es precisamente desarrollar este tipo de protocolos. Aquí estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? De una red de sensores donde estos nodos, ¿sí? Están agrupados, ajá, observen aquí, están agrupados para que puedan transmitir la información al nodo sync. Aquí, aparte de buscar cierta redundancia, lo que se busca es que en un solo punto de sensado, pues no nada más, bueno, muy posiblemente, no nada más se va a monitorear un parámetro, ¿no? Se pueden tener diferentes parámetros a censar o recabar información de diferentes tipos. Entonces, y obviamente estamos hablando de redes densas, con una gran cantidad de sensores. Entonces, bueno, ese es el escenario bajo los cuales este tipo de protocolos funcionan eficientemente. Aquí en la parte de abajo estoy mostrando, ¿sí? Cuáles son los mensajes de control que se transmiten o que se mandan tanto el transmisor como el receptor para enviar los datos, ¿sí? Los paquetes. Entonces, aquí, bueno, nosotros principalmente estamos proponiendo ciertas probabilidades, ¿no? Probabilidades de que en un conjunto de sensores, pues no transmita nada más considerando que tiene un paquete para transmitir, sino que estamos considerando que todos aquellos paquetes perdón, nodos que no tienen paquetes para transmitir se apaguen, ¿sí? Y que de esta manera, bueno, pues reduzcan el consumo de energía, ¿sí? Y no interfieran con la transmisión de los otros nodos. Ajá, entonces, aquí, bueno, pues precisamente algo interesante es que cómo modelar este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que nosotros estamos presentando es este tipo de modelado, ¿no? Este tipo modelado de sistemas, donde sí, nosotros, cuando no está en funciones el nodo sensor, bueno, pues entonces pueda apagarse, que tenga esas capacidades, ¿sí? De apagarse el nodo sensor y entonces ahora sí ir modelando, ¿sí? Ir modelando cada una de las posibles transiciones del sistema, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto obviamente, si ustedes pueden observar, está en términos, si me permiten mencionarlo, de la probabilidad de transmitir, es decir, bueno, pues yo como nodo en un grado, bueno, ¿qué probabilidades tengo de hacer una transmisión hacia el nodo sync? ¿Sí? También que otra es la probabilidad de recibir, es decir, bueno, pues yo estoy recibiendo paquetes de otros nodos, ¿cómo yo los puedo retransmitir efectivamente, ¿no? ¿Cuántos paquetes yo genero, no? Es decir, que esto representa el sensado del nodo sensor, ¿sí? Es decir, si no hay un evento que yo esté monitoreando, bueno, pues entonces probablemente no esté generando ningún paquete. Pero si de repente surge algo en mi entorno y empiezo a capturar esa información, bueno, entonces también tengo que indicarle al sistema que yo tengo un paquete para transmitir y entonces tengo que verificar cómo hacerlo, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos, ¿sí? Están representados en este modelo. Cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, bueno, pues tenemos que evaluar el desempeño del sistema, ¿sí? Entonces aquí algo que es interesante es medir cómo medimos ese desempeño. Entonces, como yo les mencionaba, uno de los parámetros importantes en proyectos tanto de Internet de las Cosas como en ciudades inteligentes es el consumo de energía, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, pues precisamente lo que yo, bueno, parte de este trabajo es precisamente cuál es el consumo de energía de un sistema de este tipo, ¿no? Y si ustedes observan, bueno, está en términos de las funciones de los parámetros del modelo, ¿sí? Nos interesa, bueno, pues alguien puede decir, bueno, pues si yo quiero ahorrar energía, pues apago la red, ¿no? Todo el tiempo no consumo energía. Aquí es un caso exagerado, un caso extremo, de decir, bueno, sí, sí importa el consumo de energía, pero importan también otros parámetros, ¿no? Es decir, que la información, ¿sí? Que yo estoy generando llegue al nodo sync para ser procesada. A final de cuentas, ese es el objetivo de una red. Entonces, esto está representado por el throughput, lo que se conoce como el throughput, que es la cantidad de información que llega al nodo sync, ¿sí? En términos del tiempo, ¿sí?
Y también se puede representar a través de la probabilidad de paquetes perdidos. A final de cuentas, en una red hay colisiones, ¿no? Pueden haber pérdidas por la transmisión de las señales. Entonces, bueno, ¿cuántos paquetes de los que estoy generando se están perdiendo, ¿no? Otra cosa interesante también que se mide es el retardo de los paquetes, ¿no? A mí me interesa que si yo genero la información, si yo estoy censando, por ejemplo, un incendio, ¿no? Bueno, pues esta información llegue, ¿sí? Con el retardo mínimo al nodo sync, pues para que se activen las alarmas y lleguen las personas y logren controlar el incendio. Pero si el retardo no lo controlo, el retardo de esta información, y llega 24 horas después, bueno, pues ya se quemó todo, ¿no? Ya no tiene sentido el transmitir esa información, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte, así, de asegurarnos que llega la información, de que se hace de una manera eficiente, energéticamente hablando, bueno, pues también, ¿sí? También lo que nos interesa es que llegue en el tiempo pertinente. Entonces, bueno, pues es muy común, sí, que nosotros aquí presentemos nuestros resultados, ajá, y bueno, pues compararlos, sí, con modelos que han sido publicados previamente, ¿no? Precisamente para medir qué tan eficiente es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues de manera general, sí, aquí lo que estoy presentando es que en términos del throughput, es decir, la cantidad de información que llega al nodo sync, ¿sí? De nuestra red, bueno, pues comparándolo con unos modelos de otros autores, bueno, pues nosotros, nuestros modelos, que en este caso que se llama SAMAC, pues podemos ver que el throughput es mayor, ¿sí? Que en el modelo anterior. Aquí es importante detallar que nuestros modelos están enfocados, sí, para redes densas, es decir, una gran cantidad de nodos y una gran cantidad de tráfico en la red, es decir, de datos, de información que se están generando y transmitiendo, ¿sí? Entonces, eso es importante resaltar. ¿Por qué? Porque es el tipo de problemas, ¿sí? O de situaciones que nosotros vemos en ciudades inteligentes y en Internet de las cosas. Y bueno, aquí también es importante resaltarlo que trabajos anteriores no los llegan a tratar, no llegan a tratar esos escenarios porque son escenarios muy complejos, ¿sí? En cambio, bueno, pues nuestros modelos, que son validados a través de simulaciones, pues sí llegan a cumplir con esas condiciones, ¿no? Aquí, bueno, pues podemos observar, ¿no? Que el caso del modelo con el cual que estamos nosotros validando, bueno, comparando, perdón, bueno, pues el modelo de los autores anteriores, bueno, pues ellos sí tienen cierto nivel de consumo de energía, pero si ustedes observan, nuestro consumo de energía es mucho menor, ¿no? Que está representado por esta gráfica, ¿no? Y nuevamente para esas mismas condiciones. Aquí nosotros podemos observar nuevamente que nuestro modelo también reduce el retardo, principalmente sí para cuando tenemos valores de número de nodos muy grandes. Ajá, y nuestra probabilidad de paquetes perdidos también es mucho mejor que la de los autores anteriores. ¿Sí? Aquí es importante mencionar que, bueno, las redes que estamos modelando, sí, no, están considerando, sí, precisamente los grandes alcances también de los nuevos sensores, ¿no? Entonces, podemos manejar qué tan larga o qué tan corta llega a ser esta red a través de esas consideraciones. Finalmente, bueno, pues cuando estamos hablando de este tipo de proyectos, ¿sí? Lo que nosotros observamos a través de estos estudios es que las redes lineales de sensores están cobrando una gran importancia en aplicaciones de Internet de las cosas y ciudades inteligentes, ¿sí? También, ¿no? Bueno, que estos modelos de protocolos que nosotros estamos proponiendo, pues reducen significativamente el consumo de energía de una red, ajá, principalmente en escenarios para Internet de las cosas y ciudades inteligentes. También, sí, es importante que mencionar que estamos reduciendo la energía, sí, el consumo de energía, pero manteniendo los otros parámetros de calidad de servicio, sí. Y a final de cuentas, algo que también es importante mencionar, eh, dada la cantidad de personas, dado el crecimiento, sí, de las grandes ciudades, ¿no? Y que, bueno, a lo largo de los años también se van a ir sumando otras ciudades,
Sí, bueno, pues hay un gran potencial, ¿sí? Hay grandes oportunidades para el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, se requiere, ¿sí?, de una gran cantidad de personal especializado en el diseño de sensores, ¿sí? Estos sensores tienen que ser muy eficientes, tienen que ser rápidos, tienen que ser precisos, ¿no? Deben de tener una gran resolución y como yo les había mencionado, ¿no? No solamente hay sensores fijos, ¿no? Sino que también hay sensores que pueden ser móviles. Entonces, en este caso, es decir, bueno, ¿cómo yo inserto estos sensores o cómo yo hago que un automóvil pueda funcionarme como un sensor para monitorear, por ejemplo, el tráfico, algún evento inesperado o inclusive, ¿no? El que él mismo pueda mandar la información a través de este tipo de redes, ¿sí? Entonces, aquí la parte de los ingenieros en sistemas automotrices, la expertise de un ingeniero mecatrónico es fundamental. También, bueno, pues estamos hablando de que se requieren estos enlaces de comunicaciones, de estos protocolos que nos ayuden a definir las reglas, ¿sí? Para transmitir de manera eficiente la información. Entonces, bueno, pues estamos hablando de que se requiere esta experiencia, ¿sí? En la telemática, donde también, bueno, pues se requiera también el uso, ¿sí? De aplicaciones o de otras plataformas sofisticadas para presentar la información a los usuarios finales. Entonces, bueno, pues es una mirada muy corta, muy rápida de qué consiste en este tipo de proyectos, pero es fundamental, sí, en la participación de expertos en estas áreas. Ajá, y yo insisto, tampoco es una línea de investigación que termine en 2 años, ¿no? Estamos hablando de proyecciones del año 2050 por lo menos, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades y necesitamos estar preparados. Como trabajo futuro, finalmente, sí, bueno, pues hay que mejorar este tipo de protocolos, no solamente considerando mejorar un solo parámetro, ¿no? Sino tal vez manejar funciones multiobjetivo, ¿no? Ahí estamos hablando de esta parte de optimización, ¿no? También, bueno, pues hablar de algoritmos de aprendizaje de máquina, ¿no? Que ahorita han dado muchas soluciones que antes no se podían dar. Y también una realidad es que los sistemas de comunicaciones pues cada vez son más complejos y entonces em, ya no solamente el modelado requiere de una sola técnica matemática, sino que ya se requiere de muchas otras, ¿no? Entonces, los algoritmos de aprendizaje de máquinas sí llegaron para quedarse en este tipo de trabajos. Bueno, pues hay que hablar también de las estructuras de datos para la gestión de los paquetes en el nodo, es decir, cómo el nodo puede procesarlas de manera eficiente, ¿sí? Y bueno, pues hablar de esquemas de prioridad de paquetes, es decir, sistemas de multiservicios, ¿sí? Y bueno, pues finalmente, bueno, pues es decir, ¿qué otras técnicas? Sí, aquí algo es súper interesante el problema, técnicas de sincronización en redes de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues es un problema interesante, es un problema que requiere de conocimiento de electrónica, de sensores y de cómo estos pueden ser optimizados para que toda la red pueda trabajar de manera coordinada, ¿sí? Entonces, es algo también muy interesante a trabajar. Bueno, pues de mi parte es todo. Les agradezco su atención y bueno, pues muchísimas gracias.